Cuando lo vi salir de la ducha con solo una toalla alrededor de la cintura, me giré instintivamente como si hubiera visto algo prohibido. Pero lo que me sorprendió no fue su cuerpo, ni siquiera el vapor que aún flotaba en el aire. Fue lo natural que se sintió todo. Su presencia en mi casa, su andar tranquilo, esa sonrisa despreocupada que lanzaba mientras me decía que el agua aún estaba caliente si quería aprovechar. Me reí, por costumbre más que por humor. No sabía en ese momento que esa escena, tan simple y cotidiana, sería el principio de algo que jamás podría deshacer. Lo que empezó como un simple gesto de hospitalidad se convirtió en una herida que aún sangra en silencio. No era la primera vez que me sentía sola, ni la primera vez que deseaba ser vista. Pero fue la primera vez que dejé de luchar contra ese deseo. Una parte de mí quiere decir que fue el destino, que fue inevitable. Pero no. Fue una elección. Una serie de pequeñas, casi insignificantes elecciones que, unidas, me llevaron a traicionar lo único que creía inquebrantable. Y todo empezó ese día. Déjenme contarles cómo sucedió, cómo fui cayendo paso a paso, en algo que jamás planeé. Pero antes de continuar, déjenme un comentario contándome desde qué ciudad están viendo este vídeo, y respondan a esta pregunta: ¿alguna vez han sentido que cruzaron una línea, una que prometieron no cruzar jamás? Cuando me casé por segunda vez, pensé que por fin había encontrado una vida estable. No perfecta, pero tranquila. Él era todo lo contrario a mi primer esposo, ordenado, predecible, centrado en el trabajo, sin vicios ni arranques de furia. Un hombre recto. Tal vez demasiado. Al principio, su estabilidad fue lo que más me atrajo. Me sentía segura, como si al fin pudiera bajar la guardia. Pero con los años, esa misma estabilidad se volvió silencio. Una rutina impecable, sin grietas, sin sorpresas. Sin vida. Él viajaba constantemente por trabajo. Días enteros fuera, a veces semanas. Y cuando regresaba me traía regalos, pañuelos finos, perfumes que él escogía por el nombre más que por el aroma. Me besaba la mejilla y preguntaba si todo estaba bien. Nunca preguntaba si yo estaba bien. Era una diferencia sutil, pero cada vez más insoportable. Mi cuerpo, a mis 50 y tantos, seguía funcionando con la misma memoria de deseo que cuando tenía 30. Pero en nuestra cama, ya no pasaba nada. No por falta de amor, tal vez, sino por esa peligrosa comodidad en la que dejamos de mirarnos. De tocarnos. Yo ya no lo buscaba, porque había dejado de sentirme vista. Y él, bueno, él simplemente no lo notaba. O no quería notarlo. Cuando su hijo vino a vivir con nosotros temporalmente, no me molestó. Al contrario. Me pareció una oportunidad para llenar un poco la casa. Después de su divorcio necesitaba un espacio, y nosotros teníamos una habitación de sobra. Me preguntó con una timidez que no esperaba si podía quedarse un par de meses. Yo acepté. No imaginé que eso cambiaría todo. Era educado. Demasiado. Ordenado, discreto y con una forma de moverse por la casa que no alteraba nada, pero que me hacía sentir acompañada. Y eso fue peligroso desde el principio. Porque no fue un impacto repentino, no hubo miradas indebidas desde el primer día. Fue algo lento. Como una grieta en una pared silenciosa, que va ensanchándose sin que nadie lo note hasta que de pronto, ya no puedes ignorarla. Lo primero que noté fue cómo me escuchaba. De verdad. Cuando le hablaba sobre mis plantas, sobre los libros que leía, incluso sobre recetas viejas que ya nadie quería oír. Él no se distraía, no miraba el celular, no respondía con monosílabos. Me miraba. Y ese acto tan simple me hizo tambalear. Un día, mientras limpiaba el comedor, sentí un tirón en la espalda. Nada grave, pero molesto. Me quejé en voz alta, y él apareció al instante preocupado. Me ofreció ayudarme con un masaje. Dudé. No porque hubiera algo entre nosotros, aún no, sino porque ya sabía que algo dentro de mí empezaba a cambiar. Pero dije que sí. Por cortesía, me dije. Por alivio físico. Nada más.
Esa noche, cuando él me frotó los hombros con una suavidad inesperada, me sentí expuesta. Vulnerable, pero no en peligro. Sus manos eran firmes, pero contenidas. Y mientras sus dedos presionaban los músculos tensos de mi espalda, sentí un calor que no tenía que ver con el roce, sino con algo más antiguo. Algo que llevaba demasiado tiempo dormido. No cruzamos ninguna línea esa vez. Nada explícito, nada que pudiera contarse como traición. Pero cuando me fui a dormir, no pude ignorar el hecho de que mis pensamientos ya no estaban con mi esposo. Y eso, ya era demasiado. Los días siguientes me encontré anticipando momentos pequeños. Un café juntos. Una conversación en la cocina. Un cruce de miradas durante el desayuno. Me maquillaba sin razón. Me probaba ropa que hacía años no usaba. Y todo sin decirme a mí misma por qué. Hubo una tarde especialmente reveladora. Él había salido a correr y al regresar, entró directo a la cocina por un vaso de agua. Sudaba, respiraba agitado y su camiseta se pegaba a su cuerpo. Me saludó con una sonrisa breve y se inclinó para servirse. Yo fingí seguir leyendo, pero lo observé desde el reflejo del vidrio del horno. No sentí culpa. Solo una extraña mezcla de vergüenza y orgullo. Esa noche, mientras mi esposo me llamaba desde otra ciudad para decirme que se quedaría 2 días más por una reunión, sentí un vacío enorme. No tristeza. No soledad. Era más como estar suspendida, sin peso, sin dirección. Cerré los ojos y pensé en cómo me hablaba su hijo, en cómo me escuchaba, en cómo me miraba. Y entonces supe que algo había cambiado. Que una puerta, que siempre había estado cerrada con llave, ahora estaba entornada. No la había abierto del todo. No aún. Pero el aire que entraba desde ese hueco ya olía distinto. Más vivo. Más peligroso. No puedo justificar lo que pasó después. Pero puedo decir que en ese momento sentí por primera vez en mucho tiempo que aún estaba viva. Que aún tenía algo que ofrecer. Que aún podía ser deseada. Y eso, para alguien que llevaba años siendo invisible, fue más poderoso que cualquier promesa de fidelidad. Durante días traté de convencerme de que todo lo que sentí fue un error de percepción. Que su gesto había sido inocente, que el calor que sentí era solo el resultado de una tensión muscular acumulada, no de un deseo enterrado. Pero la verdad es que ya no podía engañarme. Algo se había encendido en mí, algo que ni los años, ni el matrimonio, ni las costumbres habían logrado apagar del todo. Esa mañana, la rutina parecía la misma de siempre. Me levanté temprano, preparé café, revisé el correo sin interés y puse la radio en un volumen bajo. Él todavía dormía en la habitación de invitados y la casa estaba sumida en un silencio cálido. El tipo de silencio que no molesta, que envuelve. Un silencio que yo no experimentaba cuando estaba sola. Aquel silencio compartido tenía otro sabor. Más lleno. Me encontré mirando por la ventana, observando cómo los primeros rayos del sol se filtraban entre las cortinas. En otra vida, ese momento habría pasado sin importancia. Pero esa mañana algo se sentía distinto. La forma en que sostenía la taza de café, la manera en que mi pecho subía y bajaba con cada respiración, la ropa que había elegido casi sin pensar, una bata ligera, más corta de lo habitual. No la había usado en años. Cuando escuché sus pasos acercarse, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me tensé ligeramente, no por miedo, sino por anticipación. Entró a la cocina con el cabello alborotado y los ojos aún entrecerrados por el sueño. Llevaba una camiseta y pantalones deportivos. Su voz sonó grave, suave cuando saludó. Le devolví el saludo con una sonrisa demasiado amplia, y me odié un poco por eso. Pero no lo detuve. Durante el desayuno hablamos de trivialidades. El clima, una película que daban esa noche, la marca del café. Todo inofensivo. Pero en medio de esa conversación ligera, nuestras miradas se cruzaron varias veces. No por mucho, pero lo suficiente como para dejar algo suspendido en el aire. Una tensión que ninguno nombraba, pero ambos sentíamos.
Más tarde, mientras lavaba los platos, él se ofreció a ayudar. Al principio me negué, pero insistió. Se puso a mi lado, y nuestros brazos se rozaron apenas. El contacto fue fugaz, casi accidental. Pero mi cuerpo respondió como si hubiese sido intencional. Sentí un leve escalofrío. Inmediatamente aparté la mirada, intentando disimularlo. Él sí lo notó, no lo comentó. Luego del almuerzo cada uno se refugió en sus actividades. Yo me encerré en el cuarto a ordenar papeles viejos que llevaba meses acumulando. Pero no podía concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez a la cocina, al roce de nuestros brazos, al tono pausado de su voz. Sentía una mezcla peligrosa de nostalgia y curiosidad. Nostalgia por una intimidad que había olvidado, y curiosidad por lo que vendría si seguía por ese camino. Al caer la tarde, la casa quedó en penumbra. No encendí las luces. Quería que el día muriera lentamente en silencio. Estaba sentada en el sofá, leyendo una novela que no lograba retener. Escuché sus pasos en el pasillo y luego su voz, preguntando si podía sentarse conmigo. Asentí sin levantar la vista del libro, aunque no había leído una sola palabra en minutos. Se sentó a mi lado, no demasiado cerca, pero tampoco lejos. El tipo de distancia que permite sentir el calor del otro sin tocarse. Hablamos un poco más. De cosas inofensivas, otra vez. Pero esta vez había pausas largas entre las frases. Silencios que decían más que las palabras. En uno de esos silencios, nuestras miradas volvieron a cruzarse. Y esta vez no la aparté. No fue un momento largo. No hubo música de fondo ni frases perfectas. Fue un impulso breve, sincero, inevitable. Nos inclinamos el uno hacia el otro y entonces, sin más, we kissed. No hubo pasión desbordada ni urgencia. Solo un contacto suave e íntimo, que duró lo justo para dejar claro que ya nada sería igual. Cuando nos separamos, ninguno dijo nada. Él se levantó lentamente y salió del salón sin mirar atrás. Me quedé sentada, con el corazón golpeando en el pecho como si quisiera romperme por dentro. No me moví en varios minutos. Cerré el libro que nunca había abierto realmente y me quedé mirando el suelo. No era culpa lo que sentía. Era otra cosa. Una mezcla de miedo y euforia. Miedo por lo que habíamos hecho. Euforia por haberlo hecho. Y sobre todo una certeza silenciosa de que algo dentro de mí había despertado. Esa noche no cenamos juntos. Él permaneció en su habitación, y yo en la mía. Pero los muros de la casa eran testigos mudos de lo que había pasado. Todo seguía igual en apariencia. Pero debajo de esa superficie tranquila, algo se agitaba, latiendo fuerte. Me acosté sin desvestirme, incapaz de apagar la lámpara. Me sentía expuesta, aunque nadie pudiera verme. Mis pensamientos no me dejaban en paz. Recordaba el roce de sus labios, la calidez de su piel. Y también recordaba a mi esposo a cientos de kilómetros, probablemente dormido en una habitación de hotel, sin sospechar que su mundo se estaba resquebrajando. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. No el de mi marido, sino el de su hijo. Su hijo. Esa palabra martillaba mi conciencia y sin embargo, no era suficiente para borrar lo que sentía. El amanecer llegó sin que me diera cuenta. Y con él, una nueva versión de mí misma. Una que ya no podía fingir que nada había cambiado. ¿Por qué había cambiado? Lo sabíamos los dos. Y aunque ninguno dijera una palabra al respecto, el silencio ahora tenía otro peso. Uno que dolía y excitaba al mismo tiempo. No sabía qué vendría después. Pero una cosa sí tenía clara, ya no era la misma mujer que había sido el día anterior. Y en el fondo una parte de mí no quería volver a serlo. El día siguiente se desarrolló con una calma que dolía. Una calma artificial, frágil como el cristal. Me desperté temprano antes que él y me quedé unos minutos en la cama, mirando el techo como si esperara una señal, una respuesta, una guía para entender qué debía hacer ahora.
Mi cuerpo seguía recordando el instante anterior, ese contacto breve pero definitivo que habíamos compartido la noche anterior. Y sin embargo mi mente se aferraba a una idea desesperada de normalidad. Me levanté, preparé café, ordené la cocina, limpié con más energía de la necesaria. Era mi forma de evitar pensar, de alejarme de lo que ya era imposible negar. La casa olía a limpieza, a café recién hecho y a algo más. Algo que no podía describirse, pero que estaba presente como una sombra constante. Cuando él entró en la cocina, todo se tensó. Se detuvo en la puerta por un segundo como si dudara en entrar. Yo fingí no notarlo. Fingí estar concentrada en secar una taza. Finalmente se acercó en silencio y tomó su café sin decir palabra. Por unos segundos nos movimos como autómatas, esquivándonos con demasiado cuidado, evitando cualquier roce, cualquier cruce de miradas. La incomodidad era tan palpable que sentía que podía tocarla. Pasaron minutos y yo sabía que ese silencio no podía durar. Era demasiado denso, demasiado elocuente. Fui la primera en romperlo. Dije algo sobre el clima, sobre cómo había bajado la temperatura por la noche. Él respondió con una frase corta, apenas un murmullo. No me miró. Y yo, aliviada y confundida a la vez, acepté esa distancia como un salvavidas. A lo largo del día, nos mantuvimos ocupados, como si ambos hubiéramos hecho un pacto silencioso de no estar en el mismo espacio más tiempo del necesario. Él salió a correr por la tarde. Yo aproveché para ordenar el armario, revisar cajones, tirar cosas viejas. Todo menos sentarme a pensar. En algún momento encontré una caja de fotografías. Imágenes de años pasados, de viajes, de reuniones familiares. Vi mi rostro más joven, más relajado, y lo comparé con el que veía cada mañana en el espejo. Me pregunté en qué momento exacto me había desdibujado, en qué punto dejé de ser la protagonista de mi vida para convertirme en un personaje secundario. Una foto en particular me detuvo. Era de las primeras vacaciones con mi esposo. Estábamos en la playa, él sonriendo hacia la cámara, y yo apoyada en su hombro con los ojos cerrados y una expresión que ahora me parecía ajena. No reconocía esa versión de mí. O tal vez, me dolía reconocerla. La puerta principal se abrió y me sobresalté. Guardé rápidamente las fotos, como si fueran evidencia de un crimen. Él volvió sudado y con la respiración agitada, y fue directo al baño. No dijo nada. Yo me quedé sentada en el suelo del dormitorio, sintiendo una mezcla de nostalgia y tristeza. Las emociones se me acumulaban en el pecho como nudos imposibles de deshacer. Más tarde lo escuché en la cocina. El sonido del agua corriendo, el golpeteo de un vaso, el abrir y cerrar de una puerta. Quise ir a hablar con él, pero mis pies no respondían. Me quedé en la habitación, mirando la luz que entraba a través de las cortinas. Cada minuto que pasaba se sentía como una decisión pendiente. Finalmente reuní algo de valor y salí. Lo encontré sentado en la terraza, con una manta sobre las piernas y una taza humeante entre las manos. Me vio acercarme y se acomodó como haciéndome un lugar. Me senté a su lado, y por unos minutos nos limitamos a observar el atardecer. Los colores eran suaves, dorados, melancólicos. No hablamos de lo que había pasado. No esa tarde. Hablamos de una película que daban en la televisión, de cómo la calle frente a casa se llenaba de hojas, de lo rápido que pasaban los días últimamente. Era una conversación vacía, sí, pero también era un esfuerzo por sostener algo. Por no dejar que todo se rompiera de golpe. En un momento él hizo un comentario sobre su madre. Algo sobre cómo ella solía hacer pan los domingos. Me sorprendió porque no solía hablar de ella. Era un tema distante. Lo escuché en silencio y cuando terminó, le dije que yo también hacía pan antes, pero que había dejado de hacerlo porque nadie lo comía. Me miró entonces por fin, y dijo que le encantaría probarlo algún día. Fue una frase simple, pero en su voz hubo algo más. Una ternura que no sabía cómo recibir. Esa noche no pude dormir. Las palabras flotaban en mi mente, las imágenes también. Me levanté y bajé a la cocina.
Empecé a preparar masa. No sabía si era para él, para mí, o para recuperar una parte perdida de mi historia. Amasé en silencio, sintiendo como cada movimiento me conectaba con algo más profundo. Era como una meditación. Al amanecer, el pan estaba listo. El olor llenaba la casa. Me senté en la mesa con una taza de té y esperé. No sabía si él bajaría, si lo olería, si diría algo. Pero no importaba. En ese momento entendí que algo había cambiado en mí, no solo por lo que había pasado, sino por lo que había dejado de pasar durante tanto tiempo. La línea ya se había cruzado. Pero lo más inquietante no era eso. Era darme cuenta de que no me sentía tan culpable como debería. O al menos, no del modo que esperaba. Me sentía viva. Y eso, para alguien que había vivido en pausa tanto tiempo, era una verdad difícil de ignorar. El pan desapareció en menos de una hora. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, cubierto con un paño limpio, y me fui al jardín, fingiendo revisar las macetas, aunque no tenía ningún interés real en ellas esa mañana. Necesitaba tiempo, espacio, algo que me distrajera del nudo que sentía en el estómago. Desde que abrí los ojos supe que ese día sería distinto. Había algo en el aire, en la forma en que la luz se colaba entre las ramas del limonero, en cómo mi cuerpo se movía sin querer estar presente del todo. No sabía si él bajaría. Si se atrevería a enfrentarme. Si fingiríamos una vez más que nada había pasado. Cada minuto que pasaba sin escucharlo bajar por las escaleras hacía que la tensión en mi pecho se volviera más densa, como si algo invisible me presionara los pulmones. Al fin, después de casi media hora, escuché sus pasos. Rítmicos, pesados, seguros. Mi corazón se aceleró de inmediato. No lo miré. Me quedé agachada junto a las macetas, fingiendo cortar hojas secas, cuando en realidad solo quería evitar su mirada. El crujir de la puerta de la cocina al abrirse, el silencio breve y luego el sonido inconfundible del cuchillo cortando pan. Lo estaba comiendo. Quería que lo supiera, pero no podía mirarlo. Al poco tiempo volvió a entrar en la casa. No hubo palabras ni gestos. No necesitábamos más para saber que ambos habíamos sentido lo mismo al despertar. Esa incomodidad que viene con los silencios cargados de significado. Como si el aire mismo llevara las memorias de lo que no nos atrevimos a decir. El resto del día fue un desfile de distracciones. Me forcé a salir al supermercado, a caminar por pasillos que ya conocía de memoria. Compré cosas que no necesitaba, solo para llenar bolsas y minutos. Saludé a la cajera con una sonrisa más amplia de lo habitual, como si pudiera compensar con simpatía lo que estaba desordenado por dentro. Al volver a casa, lo encontré en el sofá del salón, leyendo. Tenía una expresión tranquila, casi indiferente. Pero algo en la forma en que sostenía el libro delataba una inquietud profunda. Me preguntó si necesitaba ayuda para guardar las compras. Le respondí que no, que ya estaba todo bajo control. Me miró por un segundo más de lo necesario, y luego volvió a su lectura. O fingió hacerlo. Yo lo sabía. Porque yo también estaba fingiendo. Pasaron horas sin que volviéramos a cruzar palabras. Pero esa noche, cuando el sol se escondía y la casa comenzaba a llenarse de sombras, lo escuché hablar por teléfono. Su voz era baja, íntima. Me acerqué al pasillo sin hacer ruido. No era mi intención espiar, pero mis pasos me llevaron hasta allí antes de que pudiera evitarlo. No escuché toda la conversación. Solo una frase. Una que bastó para sacudir mis certezas: no sé qué hacer con lo que estoy sintiendo. No debería estar pasando, pero no puedo evitarlo. Su voz sonaba sincera, rota. No mencionó mi nombre ni el de nadie. Pero yo supe que hablaba de mí. Lo supe con una claridad dolorosa. Me retiré en silencio con el corazón golpeando fuerte contra las costillas. Había algo devastador en escuchar mis propias dudas reflejadas en su voz. Porque hasta ese momento, había querido creer que yo era la única confundida, que él solo había reaccionado por impulso, que había sido yo quien desvió el rumbo. Pero ya no podía sostener esa fantasía.
Él también sentía algo. Algo que lo desbordaba. Esa noche me encerré en el baño, me miré al espejo durante varios minutos. Estudié mis propias arrugas, la curva de mi cuello, el cabello recogido de forma apurada. Me pregunté en qué momento empecé a mirar a otra persona buscando respuestas que ya no encontraba en mi esposo. No llegué a ninguna conclusión. Solo supe que estaba metida en un laberinto emocional, sin mapa, sin salida clara. Dormí mal. Soñé con voces, con pasillos largos, con puertas que se cerraban justo cuando estaba por atravesarlas. Me desperté antes del amanecer, empapada en sudor, con un peso indescriptible sobre el pecho. A la mañana siguiente él había salido a correr. Encontré su taza de café en el fregadero, aún húmeda. Me senté en la cocina con mi propio desayuno intacto frente a mí. No tenía hambre. Solo quería entenderme. Saber cómo podía una mujer como yo, con una vida estable, con una casa ordenada, con una historia construida a base de sacrificios, estar al borde de una línea que prometió no cruzar nunca. Cuando él regresó, entró sin ruido. Se quitó los auriculares y me saludó con un gesto de cabeza. No nos dijimos más. Pero al pasar por mi lado, sentí que el espacio entre nosotros vibraba. Como si nuestras emociones fueran eléctricas, ingobernables. Esa tarde salí a caminar sola. Necesitaba espacio. Respirar otro aire. Ver otras caras. Pasé por una librería pequeña y entré sin intención de comprar nada. Toqué los lomos de los libros como si cada uno pudiera responder las preguntas que me desvelaban. Finalmente tomé uno al azar y me senté en una esquina a hojearlo. Era una novela sobre decisiones difíciles, sobre mujeres que se redescubrían a través del error. Me pareció irónico. O quizás no tanto. Volví a casa al anochecer. Él estaba en el jardín, regando las plantas. Me saludó desde lejos con una sonrisa tímida. Le devolví el gesto y entré sin decir nada. Me preparé una infusión y subí a mi habitación. Esa noche, por primera vez en semanas, cerré la puerta con llave. No porque temiera algo, sino porque necesitaba un límite. Uno al menos que pudiera controlar. Me recosté sobre la cama con el libro que había comprado y lo abrí en la primera página. Leí despacio, buscando consuelo entre las palabras ajenas. Y aunque no encontré respuestas, encontré un espejo. Alguien había escrito aquello pensando en mujeres como yo. Mujeres que a veces se pierden, no por maldad, sino por olvido. Por haberse dejado de lado demasiado tiempo. La noche cayó lenta. Escuché sus pasos en el pasillo, la puerta de su cuarto cerrarse. Y supe que él también estaba librando su propia batalla. Una batalla sin héroes ni villanos. Solo dos personas que sin quererlo comenzaron a mirarse distinto. Y que ya no sabían cómo dejar de hacerlo. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de haber dormido dentro de una nube densa. No recordaba bien mis sueños, pero me quedaba una inquietud flotando en el pecho, como si algo no se hubiera resuelto del todo mientras dormía. El día comenzaba con un cielo cubierto, nublado, gris. Y yo, de alguna forma, agradecí no tener que enfrentar un sol brillante que me obligara a fingir energía. Bajé a la cocina en silencio. Él ya estaba ahí, de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano. La escena era tan familiar y a la vez tan ajena. Me pregunté cuántas veces más podríamos seguir compartiendo el mismo espacio antes de que uno de los dos lo rompiera todo con una palabra, un gesto, una verdad dicha en voz alta. Nos saludamos con un intercambio de miradas breve. No hubo sonrisas. Solo una cortesía tensa, cargada de todo lo que no decíamos. Me serví café y me senté al otro lado de la mesa. El aire parecía más frío de lo habitual. No dije nada. Él tampoco. Cada uno parecía resguardarse detrás de su taza. Intenté leer el periódico, pero las letras se desdibujaban ante mis ojos. Mi cabeza estaba en otro lado. En lo que venía arrastrando desde hacía días. En lo que había sentido cuando lo escuché hablar por teléfono. En lo que sentía ahora mismo,
sentada frente a él, sin poder encontrar el lenguaje para nombrarlo. Después del desayuno, cada uno se fue por su lado. Yo me encerré en la habitación a ordenar más papeles, como si seguir limpiando lo físico pudiera limpiar también lo emocional. Pero cada vez que encontraba una foto, una nota vieja, un recibo de algo compartido con mi esposo, una punzada de culpa me atravesaba. Porque él no sabía. Porque seguía confiando en mí. Y yo me deslizaba poco a poco hacia un lugar donde ya no podía sostener esa confianza sin que me temblaran las manos. A media tarde me rendí. Salí al patio con un libro entre las manos, aunque sin intención real de leer. Él estaba allí, regando las plantas. Al verme detuvo el agua y se quedó observándome unos segundos. Luego siguió como si nada. Me senté en el banco de madera con la espalda recta, la respiración contenida. El silencio entre nosotros era ahora otro tipo de lenguaje. Una manera de comunicarnos sin palabras, pero con una intensidad que se sentía en la piel. Sabía que él también lo percibía. Que como yo estaba atrapado entre lo que deseaba y lo que sabía que debía evitar. Después de un rato se acercó. No demasiado. Lo justo. Me preguntó si quería caminar un poco o estirar las piernas. Acepté. Caminamos en paralelo, bordeando el jardín, luego salimos por la calle de atrás, por el sendero de tierra que llevaba al parque. No hablamos mucho. Pero en esas caminatas silenciosas había más confesión que en cualquier conversación larga. Al llegar al parque nos sentamos en una banca de piedra. Había niños jugando a lo lejos, gente paseando a sus perros. Todo era normal. Todo parecía ajeno a nuestro pequeño mundo en pausa. Él rompió el silencio primero con una frase que me tomó por sorpresa. Dijo que extrañaba sentirse libre. No explicó más. No lo necesitaba. Yo también lo sentía. Le respondí que a veces la rutina nos quita partes de nosotros sin darnos cuenta. Lo dije casi como un susurro mirando mis propias manos, que descansaban en el regazo. No podía mirarlo. No aún. Porque si lo hacía, tal vez no podría detener lo que empezaba a crecer entre nosotros. Regresamos a casa cuando el sol ya comenzaba a caer. La luz era dorada, suave como una tregua. Durante la cena, el ambiente seguía cargado de lo mismo, una tensión invisible pero omnipresente. Me esforcé por comer con normalidad, por hacer comentarios neutros sobre la comida, sobre lo que veía en la televisión de fondo. Él respondió con monosílabos. Pero su mirada volvía a mí constantemente, como si quisiera decir algo que aún no se atrevía a formular. Cuando terminamos me ofrecí a lavar los platos. Él insistió en ayudar. Otra vez compartimos ese espacio estrecho en la cocina. Y otra vez nuestros brazos se rozaron. Pero esta vez no fue fugaz. Esta vez nos detuvimos. Yo giré lentamente hacia él. Él hizo lo mismo. Nos miramos en silencio durante unos segundos que parecieron minutos. Y entonces, sin decir nada más, we kissed. No fue un beso desesperado ni robado. Fue algo inevitable. Como si todas las veces que nos habíamos contenido culminaran en ese momento exacto. Cuando nos separamos, sus ojos estaban fijos en los míos. No dijo una palabra. Yo tampoco. Pero supe que a partir de ese instante, ya no habría forma de volver atrás. Él se alejó sin dramatismos, sin teatralidad. Se fue a su habitación. Cerró la puerta suavemente. Yo me quedé en la cocina, de pie, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. Esa noche, cuando me acosté, no pude evitar pensar en mi esposo. En su rostro, en sus manos, en la forma en que solía acariciar mi cabello cuando aún compartíamos las mismas preocupaciones, los mismos deseos. No se trataba de que él me hubiese hecho daño. Nunca lo hizo. Pero me había dejado sola en lo emocional, en lo íntimo, en lo profundo. Y yo, sin saber cómo, había empezado a buscar fuera lo que había dejado de recibir dentro. Dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el beso. No por el acto en sí, sino por lo que significaba.
Era la confirmación de que algo se había roto, de que algo se había desplazado dentro de mí. Y por más que quisiera negarlo, no podía ignorarlo. Al amanecer, me levanté antes de que el sol saliera por completo. Preparé café. La casa estaba en silencio. Miré por la ventana hacia el jardín húmedo por el rocío. Pensé en lo que debía hacer. Pero no encontré respuestas. Solo más preguntas. Preguntas que me acompañarían por el resto del día. O tal vez por mucho más tiempo. La mañana comenzó con un sobresalto. El teléfono vibró sobre la encimera de la cocina mientras yo intentaba concentrarme en preparar el desayuno. La pantalla iluminada mostraba el nombre de mi esposo. No era un mensaje. Era una llamada. Algo en mi interior se tensó de inmediato. Apreté los labios y contesté intentando que mi voz sonara natural, como si dentro de mí no se estuviera librando una guerra. Me dijo que su reunión en la ciudad vecina se había cancelado, y que volvería a casa esa misma tarde. Que tenía ganas de descansar unos días y que le apetecía comer en familia. Mencionó incluso preparar su plato favorito. Lo escuché en silencio mientras el mundo a mi alrededor parecía detenerse. Cada palabra suya me recordaba la realidad de la que había intentado escapar durante las últimas semanas. Le respondí con frases cortas, forzadas, evitando que el temblor en mis manos llegara a su oído. Cuando colgué me quedé quieta con el teléfono aún en la mano. Sentí como una ola de calor me subía por el pecho. No era culpa. Era algo más complejo. Era la certeza de que el equilibrio precario que había construido iba a derrumbarse en cuestión de horas. Que las dos realidades que había separado con tanto esfuerzo estaban a punto de chocar de frente. Me giré y lo vi en el marco de la puerta. Estaba allí de pie, observándome en silencio. No había escuchado sus pasos. No sabía cuánto había oído. Nos miramos sin decir nada durante varios segundos. Luego simplemente dijo que saldría a caminar. Yo asentí sin atreverme a sostenerle la mirada demasiado tiempo. Cuando la puerta se cerró tras él, me dejé caer en la silla más cercana y me cubrí el rostro con las manos. Tenía que poner la casa en orden, borrar los rastros de la intimidad compartida que había dejado huellas por todas partes. Tenía que restablecer el guión. Pero algo dentro de mí se resistía. ¿Era posible volver atrás? ¿Borrar lo que ya se había sentido, lo que se había vivido? Me obligué a ponerme en movimiento. Recogí cosas, doblé mantas, cambié sábanas, limpié la cocina por tercera vez en menos de una semana. El resto del día transcurrió como una coreografía silenciosa entre él y yo. Él se mantenía apartado con los audífonos puestos o leyendo, y yo fingía ocuparme de tareas sin sentido. Todo era contención. Cada mirada evitada, cada frase no dicha, era una forma de sostener el mundo con las manos desnudas. A las 6 de la tarde el auto de mi esposo se detuvo frente a la casa. El sonido de la puerta al cerrarse me atravesó como una puñalada lenta. Me acerqué a la entrada con una sonrisa forzada, los pasos más medidos que nunca. Él bajó con una mochila colgada del hombro y una bolsa en la otra mano. Al verme sonrió con naturalidad, me dio un beso rápido en la mejilla y entró con su habitual energía. Su voz llenó la casa al instante. Comentó que el tráfico estaba terrible, que tenía hambre, que pensaba abrir una botella de vino esa noche. Preguntó cómo había estado todo, si necesitaba ayuda con la cena. Respondí en automático como si estuviera viendo una película antigua en la que yo misma actuaba sin alma. Durante la cena, él hablaba y comía con entusiasmo. Preguntaba cosas, comentaba otras, y a veces hacía pausas para mirarme con atención, como intentando descifrar un gesto, una emoción. Yo respondía con la mejor versión de mí misma, la que él conocía y esperaba. Sonreía, asentía, y desviaba cualquier pregunta que pudiera adentrarse demasiado. Él no parecía notar nada extraño. O tal vez sí, pero elegía no verlo. Eso era lo que más me desconcertaba. ¿Hasta qué punto estaba realmente presente? ¿Podía su mirada pasar por encima de todo sin detenerse en lo que estaba justo delante?
La tensión creció cuando se dirigió a su hijo. Le preguntó cómo iba todo, si se sentía cómodo en casa, si pensaba quedarse más tiempo. La conversación fue cordial, pero había en sus palabras un matiz de distancia. Algo que siempre había estado allí, una relación algo formal, casi fría. Su hijo respondió con respeto, sin entusiasmo. Yo observaba la escena como si fuera ajena, como si ya no perteneciera a esa mesa, a ese vínculo. Después de cenar, me ofrecí a lavar los platos sola. Necesitaba tiempo. Espacio. Me sumergí en el ruido del agua y los utensilios, en el vapor que se elevaba del fregadero. Desde allí escuchaba sus pasos, los movimientos por la casa. En un momento vi su reflejo en el vidrio de la ventana. Estaba detrás de mí con los brazos cruzados, en silencio. Dijo que había notado algo raro en mí. Que parecía más distante. Que no era crítica sino preocupación. Me preguntó si todo estaba bien. Y yo, con la espalda aún hacia él, respondí que sí. Que tal vez estaba algo cansada. Que no era nada importante. Mentí con la misma facilidad con la que solía decir buenas noches. Subimos juntos a la habitación como otras veces. Nos acostamos uno al lado del otro. Él intentó acercarse, poner una mano sobre la mía. Yo fingí estar dormida. No por desprecio, sino porque no tenía fuerzas para sostener ese contacto sin romperme. En la oscuridad, escuché su respiración volverse más lenta. Dormía. Y yo seguía despierta, con los ojos abiertos, mirando el techo. Sentía el cuerpo de mi esposo a centímetros del mío. Y al mismo tiempo sentía una distancia insalvable. Pensé en él, en su hijo, en la cadena de decisiones, de momentos, de silencios, que me habían traído hasta aquí. Pensé en las veces que había deseado sentirme viva. En las veces que había creído que no me faltaba nada. Me di cuenta de que no se trataba de culpa, ni siquiera de arrepentimiento. Se trataba de una verdad mucho más incómoda, había descubierto una parte de mí que no sabía que existía. Y ahora no podía encerrarla de nuevo. Al amanecer, él aún dormía. Me levanté en silencio, bajé las escaleras y me preparé un café. Me senté en la mesa del comedor, donde todo había comenzado. El sol entraba por la ventana con timidez. Afuera, el mundo parecía el mismo de siempre. Pero yo ya no lo era. Y lo sabía. Y eso lo cambiaba todo. Me desperté antes que todos, con la garganta seca y el corazón pesado. Había algo en el aire, una sensación parecida a cuando sabes que un día cambiará el rumbo de las cosas. No por lo que esté planeado, sino porque todo dentro de ti está a punto de estallar. Me levanté sin hacer ruido, evitando mirar el cuerpo dormido de mi esposo junto a mí. Su respiración era constante, serena, ajena al conflicto que se desataba dentro de mi pecho desde hacía días. Bajé las escaleras en silencio, una mano apoyada en la barandilla, como si necesitara sostenerme para no derrumbarme. El sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de un gris anaranjado que parecía prometer una calma que no iba a llegar. En la cocina, el ritual de preparar café me ayudó a ordenar mínimamente mis pensamientos. Encendí la cafetera, lavé una taza que no estaba del todo sucia, limpié la encimera que no tenía polvo. Cada pequeño movimiento era una forma de no enfrentar lo inevitable. Cuando la puerta del piso superior crujió, supe que no era mi esposo. Los pasos eran distintos. Más ligeros, más atentos. Lo vi aparecer en el umbral de la cocina con los ojos todavía algo hinchados por el sueño. Me sostuvo la mirada apenas un segundo, lo justo para que entendiera que él también lo sentía. Ese día era distinto. No hacía falta decir nada. Lo supimos sin palabras. Le serví café y se sentó frente a mí. Tomamos en silencio. Cada sorbo parecía cargar con todo lo que no nos habíamos dicho, con cada mirada esquivada, con cada roce accidental. Era una calma tensa, una tregua que no sabíamos cuánto podía durar. Afuera, los pájaros empezaban a cantar y yo pensaba en lo irónico que era que el mundo siguiera su curso mientras mi interior se descomponía en silencio.
Después del desayuno, mi esposo bajó. Saludó con su voz de siempre, esa voz segura que tantas veces había sido refugio, y que ahora sentía tan distante. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Me preguntó si tenía planes para ese día. Le dije que tal vez saldría a caminar. Él mencionó que pensaba pasar la mañana haciendo unos arreglos en el garaje y que luego quizás saldría por unas herramientas. Nos movimos en torno al uno al otro como lo hacían las parejas que llevaban muchos años, con pasos medidos, con cierta coreografía aprendida por repetición. A media mañana, él salió. Dijo que no tardaría, que si necesitábamos algo, le escribiéramos. Cuando el portón se cerró tras él, el silencio que quedó fue denso. Era como si la casa misma se contuviera esperando. Yo permanecí en la cocina, mirando por la ventana, con la taza vacía entre las manos. No sabía si debía moverme, si debía quedarme quieta. Todo lo que había dentro de mí se debatía entre avanzar o huir. Él se acercó lentamente. Escuché sus pasos detrás de mí y sentí su presencia antes de verlo. No dijo nada. Se paró a mi lado y me observó en silencio. Yo también callé. El aire entre nosotros vibraba. Respiraba. Giré para enfrentarlo. Su mirada estaba clavada en la mía, sin miedo, sin dudas. Yo sentí el corazón en la garganta. Todo lo que había tratado de contener durante semanas me envolvía ahora con fuerza. Y supe sin necesidad de ninguna palabra, que ya no había vuelta atrás. Pasamos la mañana juntos. Después el tiempo pareció detenerse. No podía moverme. Permanecí sentada al borde de la cama, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Mi respiración era irregular, y el silencio en la habitación se sentía como un eco de todo lo que no podía decir. Él se había levantado primero. No huyó. No dijo nada innecesario. Solo se vistió despacio y salió de la habitación sin mirarme. Y yo, por alguna razón, agradecí ese gesto. Me quedé allí mucho tiempo. No sabría decir cuánto. Las horas se diluyeron como agua entre los dedos. El mundo exterior parecía lejano, irreal. Lo único que existía era ese cuarto, esa casa, ese momento en que crucé una línea de la que no sabía si podría regresar. No lloré. Tampoco me sentí en paz. Era una mezcla de calma inquietante y vértigo, como estar al borde de un abismo con los ojos cerrados. Cuando por fin me levanté, todo en la casa parecía estar en su lugar. Ningún objeto se había movido. Nada delataba lo que había pasado. Y sin embargo, todo era distinto. La cocina, el salón, las escaleras, incluso el espejo del pasillo, todos esos espacios cotidianos se sentían impregnados de una presencia nueva, silenciosa e intensa. Él no estaba a la vista. Su puerta cerrada era una declaración. Un límite. Y yo lo respeté. No porque no quisiera hablar, sino porque sabía que no teníamos aún las palabras para lo que habíamos hecho. Esa tarde abrí todas las ventanas de la casa. Dejé que entrara el aire, que se llevara el peso del encierro. Caminé por cada habitación como si fuera una extranjera, como si necesitara volver a reconocer lo que me rodeaba. Cuando mi esposo volvió, lo hizo con su habitual normalidad. Traía bolsas con herramientas, pan fresco y una botella de vino que le habían recomendado. Sonrió, me preguntó cómo había estado mi día, y me contó una anécdota sobre un vendedor del mercado. Yo respondí con frases neutras, controlando cada expresión, cada gesto. Él no notó nada. O no quiso notarlo. La rutina volvió a instalarse como si nada hubiese cambiado. Cenamos los tres juntos esa noche. La conversación fue ligera, superficial. Hablamos del clima, de un programa de televisión, del olor del jazmín que comenzaba a florecer en el jardín. Nadie mencionó nada que rozara lo esencial. Pero cada palabra, cada pausa, cada silencio estaba impregnado de lo ocurrido. Nadie lo decía. Pero todos lo sabíamos. Esa noche, cuando me acosté junto a mi esposo, sentí que el espacio entre nosotros era un muro. Él intentó abrazarme.
Me acerqué por reflejo y apoyé la cabeza en su pecho. Su calor era familiar. Reconfortante. Pero no me alcanzaba. No porque él hubiera cambiado, sino porque yo ya no era la misma. Cerré los ojos y deseé que el sueño me llevara lejos. Pero sabía que aunque pudiera dormir, ya no habría descanso. Porque lo que había empezado como una grieta se había convertido en ruptura. Y ahora, te me quedaba era aprender a vivir con lo roto. Sin saber aún si era posible recomponerlo o si, por el contrario, tendría que aprender a caminar entre los pedazos. Al día siguiente desperté con una sensación extraña, como si el cuerpo recordara algo que la mente aún intentaba reprimir. No era un dolor físico, pero sí una tensión que me acompañaba desde lo más hondo. Me sentía liviana y pesada al mismo tiempo, como si flotara en una especie de limbo entre lo que había sido y lo que ya no podía ser. Había una calma aparente en la casa, esa clase de silencio que precede a las decisiones. Me senté en la cama, miré por la ventana, y respiré hondo intentando encontrar en ese aire matutino algo de dirección. Mi esposo aún dormía. Su respiración pausada era un recordatorio cruel de su inocencia, de su ignorancia. Observé su perfil unos segundos, intentando encontrar en él algo que me devolviera la certeza que había tenido años atrás. Pero lo que vi fue un rostro sereno, envejecido de forma digna, ajeno por completo al huracán que se agitaba dentro de mí. Bajé las escaleras con pasos suaves, deteniéndome en cada escalón, como si temiera despertar una parte de la casa que prefería no enfrentarme. Al llegar a la cocina, me encontré con una taza de café ya servida. Él estaba allí, sentado en el rincón junto a la ventana, esperándome. No era mi esposo. Era él. Nuestras miradas se cruzaron, y sin una sola palabra, supe que el día anterior no había sido un accidente. Tampoco un desliz. Había sido una elección, por más inconsciente que hubiese parecido en su momento. Me senté frente a él. El silencio no era incómodo, pero sí estaba cargado de todo lo que ambos sabíamos y no podíamos decir. No ahora. No en esa casa. Compartimos ese desayuno como dos personas que se reconocen después de haberse visto desnudas, no en el sentido físico sino emocional. Cada gesto, cada movimiento parecía tener un nuevo significado. Él se levantó primero y se fue sin mirar atrás. Y yo me quedé allí, sintiendo que el café se enfriaba más rápido de lo habitual. Mi esposo bajó más tarde con el cabello revuelto y la cara aún marcada por la almohada. Se acercó, me besó en la frente y comentó lo bien que había dormido. Yo asentí con una sonrisa leve, agradecida de que no pudiera ver el torbellino que se agitaba detrás de mis ojos. Durante el desayuno hablamos de cosas triviales. De una reunión que debía atender esa semana, de las noticias, de la planta del balcón que parecía haberse secado. Yo escuchaba con atención, como si necesitara anclarme en esos detalles para no perder el control. Después de recoger los platos, me ofrecí a salir por unos mandados. Necesitaba salir. Respirar otro aire. Ver otras caras. Cualquier cosa que me permitiera pensar sin la presión constante del entorno. Caminé sin rumbo fijo, pasé por la panadería, la farmacia, la plaza. Observaba a las personas como si yo no fuera parte de ese mundo. Como si me hubiera convertido en una observadora externa de una vida que ya no me pertenecía. Al volver, la casa estaba vacía. Ambos se habían ido. Mi esposo había salido a una cita de trabajo, él también había dejado una nota diciendo que estaría fuera toda la tarde. Sentí un alivio instantáneo. Aproveché ese tiempo sola para ordenar mis ideas, aunque no con mucho éxito. Acomodé cajones que no necesitaban orden. Regué plantas ya húmedas. Releí cartas viejas que tenía guardadas en una caja de zapatos en lo más profundo del armario. Cartas de mi madre, de mi hermana, alguna que otra de mi esposo durante sus primeros viajes. Eran testigos mudos de una versión de mí que ya no existía. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Cuando escuché la puerta principal abrirse, supe que el momento de enfrentar la realidad había llegado de nuevo. Era él. Entró con un aire contenido como si midiera cada paso.
Se detuvo al verme en la sala, y me preguntó si todo estaba bien. Le respondí con un sí que no convencía a nadie. Se sentó a unos metros de mí y permanecimos allí, en una quietud que se parecía demasiado a un abismo. En un momento me preguntó si pensaba decirle algo a mi esposo. Esa pregunta me sacudió más de lo que esperaba. No por la posibilidad en sí, sino por lo que implicaba escucharla en voz alta. Me limité a decir que no lo sabía. Que todo era confuso. Que no había respuestas simples. Él no insistió. Se levantó y salió del salón, dejándome sola con el eco de mis propias decisiones. Esa noche mi esposo preparó la cena. Algo simple pero hecho con dedicación. Me lo comentó con entusiasmo como si fuera un gesto especial. Y yo lo vi desde otra distancia, una que no había sentido antes. Era un hombre bueno, generoso. Pero había dejado de mirar. O tal vez yo había dejado de sentirme vista por él. Y en ese hueco, en ese vacío, había entrado algo que ya no sabía cómo sacar. Durante la cena, él propuso hacer una pequeña escapada el fin de semana, como en los viejos tiempos, dijo. Me sorprendió la propuesta. No por la intención, sino porque me recordó que quizás él también sentía algo. Quizás intuía que algo se nos escurría entre los dedos. Le respondí que lo pensaría. Que sonaba bien. Que tal vez nos haría bien salir un poco. Al irnos a dormir, me detuve frente al espejo del baño. Observé mi rostro con atención. Las pequeñas arrugas en la comisura de los ojos, el rastro de cansancio bajo los párpados, la línea firme de la boca. No era la cara de una mujer infiel, pensé. Pero tampoco era la de una mujer en paz. Esa noche no dormí. Escuché la respiración de mi esposo a mi lado, el crujir ocasional de la madera, el canto lejano de los grillos. Pensé en la palabra culpa, pero no la sentí del todo. Pensé en deseo y tampoco me describía por completo. Lo que sentía era más complejo. Era una mezcla de pérdida, de redescubrimiento, de vértigo y de necesidad. Una necesidad de volver a mí misma. De encontrarme, aunque fuera en los lugares más inesperados. Cuando el cielo empezó a aclararse, supe que el día siguiente sería aún más difícil. Que las decisiones que venían no tendrían regreso. Que el silencio no podría sostenerlo todo para siempre. Pero por esa noche decidí no moverme. Solo respirar. Y esperar. El amanecer fue pálido, casi invisible. No había sol, solo una luz apagada que se colaba entre las rendijas de la persiana y daba a la habitación un aire opaco, como si todo estuviera suspendido, detenido en el tiempo. Me quedé recostada unos minutos, observando el techo sin pensar en nada concreto, simplemente respirando. Sentía el cuerpo tenso, pero no por cansancio físico. Era una tensión interna, como si una cuerda invisible me sujetara desde dentro, impidiéndome relajarme por completo. Mi esposo se levantó primero esa mañana. Lo escuché caminar hacia el baño, abrir el grifo, toser levemente. Me preguntó si quería café desde el pasillo y respondí que sí, que bajaba en un momento. Su tono era el mismo de siempre. Cálido, atento. Como si nada hubiese cambiado. Como si todo lo que yo sentía se quedara encerrado solo dentro de mí. Cuando bajé a la cocina, la mesa ya estaba puesta. 2 tazas, pan tostado, mermelada. Un desayuno como cualquier otro. Me senté frente a él, intentando no observarlo demasiado. Era mi esposo, mi compañero de años, y sin embargo ahora me parecía un poco más lejano, más frágil incluso. Quizás era yo la que había cambiado la forma de mirarlo. Quizás siempre había estado así y simplemente había dejado de verlo. Hablamos de cosas prácticas. Las cuentas que debían pagarse, una visita al dentista que había pospuesto, la idea de cambiar las cortinas del salón. Cosas simples, seguras, que no requerían profundizar. Yo asentía, respondía con frases breves, haciendo el esfuerzo de parecer presente. Pero mi mente estaba en otro lugar. O en muchos, al mismo tiempo. Después del desayuno, él salió a hacer unas diligencias. Dijo que volvería antes del almuerzo.
Lo acompañé hasta la puerta, le deseé buen día, y cerré tras él con más suavidad de la habitual. Me quedé parada frente a la puerta cerrada unos segundos, como si necesitara confirmar que estaba sola. Subí a mi habitación, me cambié de ropa, y recogí mi bolso casi sin pensarlo. Necesitaba alejarme un poco de esa casa. Sentía que las paredes me presionaban, que los recuerdos más recientes flotaban en el aire como una neblina pesada. Salí caminando sin rumbo definido. Mis pies me llevaron por las calles del barrio, luego hacia una zona más tranquila, con árboles altos y casas viejas. Era un lugar que conocía poco, pero que de alguna manera me resultaba reconfortante por su ajenidad. Me senté en una banca al final de una pequeña plaza. Respiré hondo. Cerré los ojos. El silencio de la mañana era interrumpido solo por el canto esporádico de los pájaros y el murmullo lejano de un automóvil. Por primera vez en mucho tiempo, me permití estar conmigo misma, sin distracciones, sin fingimientos. Allí, sentada sola, me enfrenté a lo que estaba evitando desde hacía semanas, reconocer que ya no sabía quién era. Durante años me había definido como esposa, como mujer responsable, como figura de contención. Había cumplido con las expectativas, sostenido rutinas, acompañado decisiones. Pero en ese proceso me había ido olvidando de mí. Había dejado de preguntarme qué deseaba, qué necesitaba, qué soñaba. Y ahora, en medio de una vida que parecía estable desde fuera, me encontraba en ruinas por dentro. No justificaba lo que había hecho. No pretendía excusarme. Pero sí empezaba a entenderlo. A entenderme. La soledad no siempre llega cuando estás sola. A veces se instala en medio de la compañía más constante, en el abrazo más rutinario, en el beso que ya no se siente. Y cuando esa soledad crece uno empieza a buscar, sin darse cuenta, una voz, una mirada, una mano que le recuerde que sigue viva. Volví a casa antes del mediodía. No quería que mi ausencia llamara la atención. Al llegar, él estaba en la cocina, preparando algo para el almuerzo. Me saludó con una sonrisa, me preguntó si quería una copa de vino. Le dije que no, que prefería agua. Comimos en el patio bajo la sombra de un árbol que apenas comenzaba a cambiar de hojas. El clima era agradable y por un momento todo pareció volver a la normalidad. Pero no era así. Yo lo sabía. Él también quizás. Aunque no lo decía. A veces me miraba como si intentara leerme por dentro. Como si intuyera que algo en mí se estaba desmoronando y no supiera cómo detenerlo. Esa sensación me perseguía constantemente. La idea de que estábamos los tres caminando sobre una delgada capa de hielo. Y que cualquier paso en falso podía hacerla romper. Más tarde, mientras mi esposo dormía una siesta breve en el sillón, decidí hablar con él. No con mi esposo. Con su hijo. Lo encontré en el jardín, recostado en una silla, con los ojos cerrados, escuchando música. Me acerqué con pasos firmes, sin rodeos. Se quitó los auriculares al verme y se incorporó ligeramente. Me senté a su lado. Le pregunté si había pensado en lo que había pasado. Me dijo que sí. Que no podía dejar de pensarlo. Que sabía que había sido un error, pero que no se arrepentía. Su voz era baja, contenida, como si cada palabra le costara esfuerzo. Le dije que no podíamos seguir así. Que estábamos en un punto de no retorno. Que aunque no sabía qué haría con mi matrimonio, no podía continuar una doble vida. Que eso terminaría destruyéndonos a todos. Él no respondió. Bajó la mirada. Yo tampoco tenía más que decir. Me levanté y me fui. Sabía que esa conversación no cerraba nada, pero al menos marcaba un límite. Uno que tal vez ya habíamos cruzado, pero que necesitaba fingir que todavía podía sostener. Esa noche la casa volvió a ser silencio. Un silencio espeso, lleno de preguntas sin respuestas. Me acosté temprano. Escuché los pasos de mi esposo subir la escalera, detenerse unos segundos frente a la puerta, luego seguir hasta el baño. Cuando volvió se metió en la cama con cuidado, como quien no quiere despertar a alguien que duerme. Yo cerré los ojos, aunque no tenía sueño.
Pensé en lo que había dicho esa tarde. En lo que no dije. En lo que tal vez nunca tendría el valor de decir. Me di cuenta de que estaba sola, incluso acompañada. Y que por primera vez esa soledad no me asustaba. Me dolía, sí. Pero también me hacía sentir viva. Porque me obligaba a mirar adentro. A no esconderme más detrás de la rutina, del deber, del todo está bien. Esa noche no soñé. O si lo hice, no lo recuerdo. Solo sé que al despertar, la decisión seguía allí, esperando. Como una puerta entreabierta, como una línea que ya no podía fingir que no existía. Y supe que muy pronto tendría que cruzarla o cerrarla para siempre. La mañana amaneció con un cielo cargado de nubes, como si el clima hubiese decidido reflejar lo que yo sentía por dentro. Me vestí sin pensar demasiado con ropa cómoda, de esas que una se pone cuando no tiene intenciones de salir, pero tampoco quiere sentirse desarreglada. La casa aún estaba en silencio. El aire parecía más denso de lo habitual, como si se respirara más despacio. Me movía por los pasillos con esa lentitud particular que aparece cuando se sabe que algo está por suceder, aunque no sepa exactamente qué. Mi esposo seguía durmiendo. Lo vi desde la puerta entreabierta del dormitorio. Tenía el rostro sereno, la respiración pausada, una mano apoyada sobre el pecho. En otros tiempos me habría enternecido esa imagen. Pero ahora solo me provocaba una sensación confusa, mezcla de ternura, distancia y resignación. Me quedé allí parada un momento observando en silencio como si buscara una señal, una última confirmación de que todo estaba a punto de cambiar. Bajé a la cocina. Preparé café. Me detuve frente a la ventana mientras la cafetera borboteaba. Afuera, los árboles se mecían con un viento leve apenas perceptible. En otro contexto, habría sido una mañana cualquiera. Pero no lo era. Nada lo era ya. Cuando él bajó noté algo distinto en su forma de caminar. Estaba serio pero no molesto. Más bien pensativo. Me saludó con un gesto de cabeza, se sirvió café y se sentó frente a mí. Durante unos minutos ninguno dijo nada. Solo bebíamos como si estuviéramos agotando los últimos momentos de esa quietud incómoda que habíamos aprendido a tolerar. Entonces, sin rodeos, me miró y dijo que sabía que algo había cambiado. No lo dijo con rabia. No había acusación en su voz. Más bien un dolor sereno, contenido. Dijo que desde hacía un tiempo me notaba distinta, ausente, que nuestras conversaciones ya no eran las mismas, que los silencios se habían vuelto más largos. Y que él no era tonto. Que algo pasaba. Algo que aún no sabía qué era, pero que lo sentía como un peso constante entre nosotros. Yo no supe qué responder de inmediato. Las palabras se me agolpaban en la garganta, pero ninguna parecía la adecuada. Pensé en negarlo, en inventar una excusa, en decir que eran ideas suyas. Pero me venció el cansancio. Un cansancio profundo, moral, emocional. Así que solo lo miré con los ojos ligeramente humedecidos, y le dije que tenía razón. No entré en detalles. No mencioné fechas, ni nombres, ni momentos. Solo le dije que había estado sintiéndome sola, vacía, que algo dentro de mí se había apagado sin que pudiera evitarlo. Que no era culpa suya, ni mía, ni de nadie en particular. Que había sido una acumulación lenta, casi imperceptible, de silencios, rutinas y ausencias. Él no preguntó más. Asintió con la cabeza, como quien confirma algo que ya sabía. Y volvió a mirar su taza. Después se levantó y dijo que necesitaba salir a caminar. Que le vendría bien despejarse. Me pidió que no lo esperara para el almuerzo. Me quedé sola, de nuevo con el sonido de la puerta cerrándose tras él y el temblor en las manos que no había podido controlar durante toda la conversación. Pasaron las horas y no hice nada. No leí. No vi televisión. No limpié. Solo caminé por la casa como un fantasma, tocando objetos sin intención, mirando las paredes, sentándome en distintos lugares sin permanecer mucho tiempo en ninguno. Me sentía fuera de mí, como si todo lo vivido en los últimos días me hubiese dejado vacía.
Por la tarde su hijo bajó. Me preguntó cómo estaba. Le dije que no sabía. Que probablemente mal, pero aún no alcanzaba a entenderlo del todo. Me miró con tristeza, con ese tipo de comprensión que solo puede venir de alguien que también está roto. Me dijo que él se iría pronto. Que ya era momento. Que sentía que su presencia solo complicaba más las cosas. No intenté detenerlo. No insistí. Porque sabía que tenía razón. Y porque en el fondo yo también necesitaba que se fuera. Para pensar. Para recomponer. Para enfrentar lo que quedaba. Esa noche mi esposo volvió más tarde de lo habitual. Entró sin decir palabra, dejó las llaves en la mesa del pasillo y se sentó en el sofá del salón, con la mirada perdida. Yo lo observé desde la cocina. Quise acercarme. Preguntarle si quería hablar. Pero no lo hice. No por cobardía, sino porque entendí que cada uno necesitaba ese silencio. Ese espacio. Me fui a dormir sola. Cerré la puerta de la habitación con suavidad. Me recosté boca arriba sin apagar la luz, y me quedé allí, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Pensé en todo lo que había vivido. En los errores, en las búsquedas, en las señales ignoradas. Pensé en lo que había perdido, pero también en lo que había descubierto. Porque en medio de toda esa tormenta, había aprendido algo. Que la fidelidad no siempre se rompe con actos, sino a veces con omisiones. Que no es solo una promesa hacia el otro, sino también hacia una misma. Y que a veces para reconstruir, hay que permitir que todo se derrumbe primero. Me quedé dormida sin darme cuenta. Y al despertar, aún con el cuerpo entumecido y la mente confundida, supe que el camino que venía sería difícil. Pero también supe que tenía que recorrerlo. Sin excusas. Sin máscaras. Con la verdad aunque doliera. Porque era la única forma de volver a encontrarme. O de empezar tal vez desde cero.